nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. nmmiami.com. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo. Reciban, amigas y amigos, nuestro más cordial saludo. Episodio número 10 de Crónicas. Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza con todos ustedes, junto a Jesús Carreño en la producción y montaje del espacio. Salimos en vivo a través de nmmiami.com, Miami Radio Online, nuestro programa podcast, que después se puede disfrutar a través de las distintas plataformas y mecanismos. Un tema distinto en cada ocasión, esta vez abocados al domingo 21 de julio, ceremonia de exaltación, clase 2019 en Cooperstown. Seis nuevos inmortales, 4 a través de la Asociación de Escritores del Béisbol. 4 de ellos, pues, que encontraron ese nicho en el Salón de la Fama, elegidos por la BBWAA, y 2 a través del Comité de Veteranos, que hoy día tiene distintos segmentos, el Comité de la Era Hoy, los 4 a través de la BBWAA, el primer unánime en la historia, el panameño Mariano Rivera, 100%, los 425 votos posibles. Roy Halladay con el 85.4%, 363 votos, exactamente la misma cifra. El puertorriqueño Edgar Martínez en su último año de elegibilidad. Y Mike Mussina con el 76.7% en su sexto año de elegibilidad. Y los 2, a través del Comité de Veteranos, el relevista Lee Smith y el designado y bateador zurdo Harold Baines. Ese es el contexto, discutir sobre eso con voces autorizadas, con gente que estuvo con ellos, que los enfrentó, que los conoció, que los dirigió y que hoy nos van a dar un relato cálido de lo que representó, sobre todo, Mariano Rivera y Roy Halladay, 2 de los nuevos exaltados. Pedro, un gusto de nuevo compartir contigo. Igual, Fernando, qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este tema tan interesante, además tan apropiado por lo que tú bien señalabas. Y es que hace un par de semanas hablábamos que para cualquier pelotero era muy importante y se veía reflejado en participar en el Juego de Estrellas. Para otros peloteros, el gran sueño es poder llegar a una serie mundial y ganarla. Pero sin duda que lo sublime tiene que ser pasar al Salón de la Fama, ser inmortalizado. Eso refleja todo el gran trabajo realizado a lo largo de tu carrera, el ser recordado de esa manera. Y claro, lo de Mariano Rivera tiene
toque adicional de ser el primer unánime ante tantas cosas que se han mencionado y tanta tendencia a evitar eso de los cronistas. Eso ha ido y fue cambiando, y este año se dio esa primera gran oportunidad. Pero sin duda cosas muy interesantes. Las voces que tenemos hoy nos van a hablar de par de protagonistas principalmente, y que a partir de ayer ya su nombre está formalmente en Cooperstown. Sí, van a dar su testimonio de lo que fueron ellos, tanto Mariano Rivera como Roy Halladay, en la parte final de Crónicas, en su episodio número 10, una visión a la clase 2020. Los que están todavía en la boleta, que permanecen y van de nuevo a una opción con sus votaciones, cómo llegan a esa nueva oportunidad, y los que ingresan por primera vez a la boleta. Y también un toquecito con uno de nuestros invitados sobre lo que significa entrar al Salón de la Fama, en este caso de Venezuela, el Museo del Béisbol en Valencia, que también es un altísimo reconocimiento y que definitivamente pues marca un hito para el que recibe esta altísima distinción y honra. Es bueno decir, a modo de información y en contexto, que es la sexta vez que la BBVAA elige a 4 o más jugadores en una elección. Las ocasiones en que ha ocurrido esto, aparte de la clase 2019, fue 1939, que dio rienda suelta y curso a toda esta magnífica historia, 1947, 1955, 2015 y 2018. Por sexta ocasión consecutiva se eligieron múltiples jugadores, es decir, 2 o más, lo cual pareciera estar marcando una tendencia, Pedro, porque hubo un momento en el cual los cronistas tenían la tendencia a, si había un monstruo, un Willie Mays, por decir un nombre, se abocaban a votar por él nada más, y se olvidaban del resto de los nombres, así el resto de los nombres tuvieran mérito para ingresar a Cooperstown, pero preferían dejarlo para otra ocasión y que se aglutinaran los votos con ese monstruo. Entonces, esta sexta elección consecutiva, que empata un récord ocurrido entre 1951 y 1956, define un poco el método de los votantes de darle inclusión a los 10 nombres de ser necesario que estén en las boletas. Yo no creo que el formato de votación, de haber elegido a un designado como Edgar Martínez, a través del comité de veteranos, otro designado como Harold Baines, o que entre un relevista como Mariano Rivera como primer unánime, Lee Smith, que fue líder en salvados por mucho tiempo, no marque un cambio esencial, porque al fin y al cabo son bateadores, en los casos de Baines y de Martínez, superlativos, sobre todo el caso de Edgar Martínez. Con Harold Baines uno puede tener alguna discusión, y en el caso de los relevistas ya son 8 en la historia, desde Hoyt Willen, antes de la implementación del juego salvado en 1969, ya Willen era un relevista destacado, y luego otros como Rollie Fingers, como Bruce Sutter, como Rich Gossage, hasta esta etapa de Mariano Rivera. Es decir, hay un hilo histórico. Claro, y hay algo también muy interesante, y es que con el paso del tiempo, la figura del relevista ha tenido mucho más peso en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy un relevista es protagónico. Hoy hay grandes contratos para hombres que están llamados a salvar juegos. Casos, bueno, Mariano Rivera es el gran ejemplo hoy, pero Lee Smith durante mucho tiempo fue también el hombre que marcó la pauta en ese departamento, en ese renglón. Entonces sí, yo creo que va apuntando a eso, pero es por la propia dinámica del juego, el propio cambio que puede existir en la visión, pero no por algo que de repente hoy se sentaron y dijeron, mira, a partir de hoy sí vamos a tomar en cuenta a este grupo. No, es la dinámica, y todo va fluyendo de la misma manera como va fluyendo el juego. ¿Qué podemos decir de Mariano Rivera más allá de los 652 salvados, que es el tope en la historia? Y el único otro con 600 o más es Trevor Hoffman con 601, que su efectividad fue de 2.21 de por vida, que le dieron solo 71 jonrones en 1.283 innings, 1.283 2/3 para ser exactos, que eso es un jonrón cada 18 episodios o cada 18 relevos. Exacto, exactamente. Porque 18 entradas para él es
son 18 trabajos, o 17, o 16, si algún día o dos lanzó más de un inning, que eran pocas las veces, porque Mariano era más de un inning, excepto en postemporada, donde sí muchas veces iba a más de uno de ser necesario. Para utilizar una estadística sabermétrica, la efectividad ajustada era más, como se le define, es aquella que compara su efectividad clásica contra lanzadores de la misma época. Y la de Mariano Rivera es la mejor de la historia con 205, teniendo en cuenta que el parámetro es 100. 100 es el nivel de la liga y Mariano Rivera lo duplicó. Tal fue su dominio. Esa es una manifestación de dominio. Así es, y yo creo que esos números que tú señalas hablan de eso, de lo dominante que fue, de realmente ser un pitcher que cuando tú veías que caminaba hacia el montículo, realmente la probabilidad y la posibilidad que el juego cambiara en ese instante era remoto. Claro, tú dependes de muchos otros factores, que los equipos te den la oportunidad de salvar, que sean equipos además ganadores en esa época que tú estuviste allí, y eso se lo brindaron los Yankees. Sí. Pero realmente, sin tener ese repertorio de 4 o 5 picheos, Mariano fue capaz, con un gran lanzamiento, de ser el que marcara la pauta. Imposible muchas veces de descifrar, y realmente él fue la referencia, el punto exacto como para poder quebrar esa tendencia a no tener un unánime en el mundo del béisbol en el Salón de la Fama. El correr o recta cortada, que a veces se movía como un slider, que a veces se hundía al llegar al home súbitamente, que a veces subía, físicamente imposible, pero parecía subir. Tenía también una buena recta lisa, que no tenía movimiento y que la combinaba con la recta cortada, pero básicamente era la recta cortada. Y la postemporada, Pedro, ciertamente lo de temporada regular es grandioso, pero la postemporada es algo que ya que pasa a ser algo hasta cierto punto alucinante, ¿no? Lo que hizo él en playoff con todo y que votó una serie mundial, porque vino a salvar el séptimo juego de una serie mundial, con los Yankees ganando 2-1 el séptimo ante Arizona, repito, 2001, y no pudo con aquel batazo flojo de bate quebrado de Luis González, pero bueno, era un ser humano al fin y al cabo, pero eso no hace mella en su grandeza de postemporada. Bueno, el punto que la efectividad fue de 0.70. Y eso habla de ese dominio. En Serie Mundial, toda su participación en 7, 0.99, 0.32 de efectividad en series de división, 0.92 en series de campeonato. Ganó esos 8 juegos, apenas perdió 1. Ese es Mariano Rivera. 0.70. Sí, porque muchas veces hablas de lanzadores que a lo mejor fueron en ronda regular dominantes, pero que tuvieron, o bateadores, en postemporadas en donde los números fueron completamente distintos. Se enfriaron los bates siendo bateadores, sí. Lanzadores que pudieron intimidarse o no, cansancio, situaciones extrañas, temperaturas, muchos factores, pero es que Mariano no. Mariano subía incluso su producción. Era mucho mejor pitcher en esas series cortas en donde el mínimo detalle te puede sacar de competencia. Elevaba todavía más su nivel de excelencia con ese 0.70, 42 salvados en postemporada. Bueno, 0.70 en 141 episodios. Sí, o sea, es una muestra importante, ¿no? Una muestra súper importante. Sí. Hubo alguien que lo enfrentó bastante, que convivió en esa época con Mariano Rivera y que nos puede dar una muy buena descripción, porque además es un hombre inteligente, un futuro miembro del Salón de la Fama que algún día va a estar allí con Mariano Rivera y con todo este grupo de la clase 2019, tal vez sea el año que viene o en 2021, pero pronto estará Omar Vizquel en el Templo de los Inmortales con Mariano Rivera, pero mientras tanto él nos habla de lo que era enfrentar al panameño. Bueno, Mariano era, creo que salió en la misma época de El Terminator. Así era como le decían a él, el exterminador, porque cada vez que venía, por supuesto, venía a salvar el juego y nadie lo tocaba. Era difícil hacerle carrera, porque a lo mejor puede ser que uno le dé un hit, un doble o algo, pero para que 3 o 4 tipos le den hit en un solo inning era muy difícil. Era un tipo que dependía de un solo picheo, que es ese picheo que se le metía a los zurdos en el bate, que parecía un tornillo. Y la concentración que tenía Mariano era increíble. Todos los picheos te lo hacía en la misma locación. Y no importa si tú te ponías adelante del home, detrás del home, te pegabas al home, te salías del home, siempre te hacía el mismo picheo.
y era imbatiable. Cada vez que él salía, todos los muchachos en el dogado decían, bueno, se acabó el juego. Yo creo que era uno de los pocos pitchers que uno tenía pocas esperanzas de batearle. Increíble, la verdad que Mariano, uno de los pocos pitchers en las grandes ligas que puede lograr ese efecto psicológico sobre ti apenas abran las puertas del bullpen. Efecto psicológico, esa es una definición. Exactamente. Claro, porque ya llegabas al home viendo a alguien que sabías que era muy difícil, que era complicado, y eso terminaba intimidando su presencia, que era esa persona además segura de sí mismo, que cuando llegaba al montículo realmente reflejaba eso y te lo transmitía. Sí, y lo dijo alguien que tuvo éxito contra Mariano Rivera. No puedo creer que solamente me la enfrenté 18 veces. Yo creo que me la había enfrentado como 40 veces. Y en esas 18 veces Omar Vizquel le conectó 6 hits de 18-6 en total, incluyendo postemporada. Entre el 95 y el 2010 se enfrentaron 16 veces en temporada regular para 6 hits y 2 veces en las postemporadas del 97 y el 98, una en cada uno, y allí sí no pudo conectarle imparable. Pero no muchos pueden presumir de haberle bateado 333 a Mariano Rivera. Y fíjate que entre los que tuvieron mejor promedio ante Mariano Rivera, casos como un Salón de la Fama, Edgar Martínez. Uh-huh. Edgar en su carrera le conectó para 579. ¡Qué lujo! 11 hits en 19 Nada más turnos. Que por eso ya Martínez tenía que estar en el Salón de la Fama. No, y le dio dos honrones, además. Números que... De los 71 que le dieron en total. De los 71. O sea, de los 11 hits que le dio, además le dio casi el 50% de extra bases, 3 dobles más. Entonces era como que uno de los... De las piedras en el zapato que tenía Mariano Rivera. Bueno, otro, en este caso latinoamericano, Maglio Rodgers, le bateó 500 de 14-7. Y hablamos de turnos porque ante un relevista como Mariano Rivera, que venía para salvar ese noveno inning, cuando mucho ese episodio... Sí, lo veías esporádicamente. Lo veías esporádicamente. La muestra no vamos a ver peloteros que tengan 80, 90 turnos, pero que tengas 20 o más y un promedio que esté por encima de 300, eso es realmente como para decir, yo también soy un Salón de la Fama. Seguro, seguro. Claro que sí. Vamos a tener la voz ahora de alguien que dirigió en sus inicios a Roy Halladay. Tristemente fallecido. Fue representado por su viuda en el acto, en el homenaje, en la exaltación. Conocerlo desde esas primeras instancias, pero ya en un nivel de competencia como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, da una gran idea de lo que fue Roy Halladay. Y lo comenta un hombre de béisbol al que respetamos muchísimo y le tenemos una gran estima, como Omar Malavé. Y sí, el trabajo me vino a la mente de una vez cuando lo vimos el campeonato en Venezuela, donde fue la parte fundamental. Primero, de que Toronto nos diera la oportunidad pues de tenerlo a él, pichar en el invierno en ese año, que yo nunca pensé, por la característica, los prospectos que era en ese tiempo del picheo. Y nosotros hicimos ese pedimento y gracias a Dios pues la organización dio el permiso. Pero de él, lo que es el Salón de la Fama, lo que durante toda su carrera hizo. Lo llamaban el doctor porque era un cirujano, era un hombre que perfeccionista, trabajador. Tú no le podías decir que no a las cosas porque siempre iba a tratar de hacer algo más de encima de lo que era. Un muchacho, una gran persona, un muchacho que lo vi creciendo en la organización, jovencito, y tropiezos como todo muchacho joven, pero en tan poco tiempo pues subió a Grandes Ligas después que lo bajaron, creo que fue en el 2011, creo que fue, si no me equivoco por ahí. No, el 2001 creo que fue por ahí que lo bajaron a ligas menores, y 2 años después ganó el Cy Young, ¿no? Pero así era su característica: trabajador, luchador, incansable. Yo en mi vida no había visto, después de Roger Clemens, cuando estuvo aquí en Toronto, son 2 tipos, 2 peloteros, pitchers, pues, trabajadores como nunca. Ese era Roy Halladay. Un gran caballero,
del béisbol. Y por eso lo llamaban el doctor, porque era, como te lo dije anteriormente, era un cirujano. Todo lo que en los juegos eran agarrando puntos, como dicen. Y ahí iba. Y bueno, desafortunadamente pues se nos fue. Pero para mí personalmente y para la organización de los Azulejos de Toronto, un honor, de verdad, de haberlo dirigido, de haberlo conocido. Sí, y lo dirigió en Venezuela. Cardenales de Lara tuvo esa gran oportunidad en aquella campaña 97-98, donde terminó con una ronda regular de 1.64 de efectividad en 5 aperturas, con una victoria, pero luego en lo que fue ya la fase de postemporada, incluyendo la final, terminó regalándole 3 victorias al equipo crepuscular, una en la gran final en 2 aperturas, y siempre mostrando eso, que era el pitcher que estaba en ese camino correcto y que hoy termina siendo un Salón de la Fama con los números que sin duda lo llevaron a él. Sí, una gran década a partir de 2002, recordaba bien Malavé, en 2001 lo bajaron, tuvo una temporada horrible, probablemente una de las peores de un futuro miembro del Salón de la Fama. En aquella temporada le dieron 107 hits en 67 2/3, con 42 boletos y 44 ponches, pero bajó y fiel a su determinación y trabajador incansable, como lo definía Malavé, pues regresó a partir de 2002, dio buenas señales y al año siguiente inicia una década en la que se convirtió en el mejor lanzador del béisbol. En esa década, en ese lapso específico, ganó 151, perdió 169 con 3.04 de efectividad, whip de 1.12, una relación ponches-boletos de 1.5 boletos contra 6.8 ponches y algo notable, Pedro, ya en la época en que comenzaron a bajar los juegos completos, él en ese lapso pues lanzó un total de 55 juegos completos, 17 de ellos blanqueos. 7 campañas fue líder en ese departamento de juegos completos. Hablando de topes de 9, en 4 ocasiones tuvo 9 juegos completos, 3 años consecutivos, 2008, 2009 y 2010. 2011 tuvo 8 juegos completos en esa especie en extinción, sí, ¿no? Que tú bien mencionabas. Eso habla de la durabilidad, además, de Roy Halladay en el montículo. Bueno, no en vano fue en 4 campañas también líder en entradas lanzadas. Lógicamente, cuando tienes esa cantidad de juegos completos, te brinda esa gran oportunidad. Lanzó el juego número 20 perfecto en la historia, y detrás de Don Larsen, con su perfecto de la Serie Mundial del 56, fue el segundo en lanzar un no-hitter en postemporada. Un poco el currículum que llevó a Roy Halladay al Salón de la Fama. Edwin Hurtado tiene su propia historia de inmortal en Venezuela. Vamos a ver qué significó para Hurtado escuchar el ser inmortalizado, llevado al Museo del Béisbol luego de una larga espera, injusta espera para alguien tan grande como Hurtado, y que además coincidió con Halladay. Lanzó en aquella 97-98 con Roy Halladay. Así que Edwin Hurtado a continuación nos habla en 2 vertientes: ser un inmortal y lo que pudo haber sido para Halladay el recibir este honor el domingo 21 de julio. ¿Qué significa para mí? Bueno, después de tantos años de lucha, contigo al frente, con Héctor también, que en realidad fueron los pilares, ¿no?, de mi campaña publicitaria. De verdad, yo tengo que agradecerles mucho, porque bueno, se ha hecho realidad, ¿no? Ya por fin este año 2019 poder entrar al Salón de la Fama, lo que estábamos esperando hace tiempo, ¿no? Gracias a Dios se dio la oportunidad, gracias a Dios se dio el chance, y bueno, contento, ¿no? Contento. Toda la familia igualmente festejando el pago de toda esa carrera, o el premio de esa carrera dentro del juego profesional. Al principio, bueno, no se piensa en esto, pero ya después de retirado y ver, ¿no?, que hay una oportunidad por todos los números, por todas las estadísticas, ver el reconocimiento ya hecho realidad, definitivamente es muy satisfactorio. De Roy Halladay, si tuviese la oportunidad, definitivamente, ¿no? Roy fue un pitcher dominante en
en Grandes Ligas. Lamentable lo sucedido con él, sus juegos perfectos, su no run. Yo creo que eso todo le podía haber dado una oportunidad en Cooperstown. Sin embargo, bueno, su Cy Young, pitcher dominante, todas sus estadísticas, todos esos números, y yo creo que bueno, hubiese sido igualmente inmortalizado en Estados Unidos. Una anécdota con él, bueno, él fue compañero en ese, si mal no recuerdo, en ese primer campeonato que nosotros ganamos al Caracas en el 98. Definitivamente se mostraba lo que iba a ser Roy Halladay en Grandes Ligas, un buen lanzador, muy buena persona, buen compañero. Quizás no tuve la oportunidad de compartir mucho con él, ¿no? Hombre callado y pero entregado al deporte, entregado al béisbol, y gran persona. Es lamentable, nuevamente te digo lo sucedido, pero bueno, así son las cosas. Y yo creo que perdimos un gran pelotero, lamentable, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, dentro de todas las cosas, nuevamente te doy las gracias junto a Héctor, que estuvieron acompañándome cada vez que conversábamos, cada vez que hablábamos sobre el tema, y el mismo Efraín, que también mostró su interés. Le tengo, bueno, mi eterno agradecimiento por toda esa campaña publicitaria que tuvieron conmigo. Gracias, Fernando. Se refería Edwin Hurtado a nuestros buenos amigos Héctor Cordido y Efraín Sabarce, quienes siempre estuvimos propulsando su campaña, y era insólito, y para ti también, Pedro, que él no terminara de ingresar al Museo del Béisbol en Valencia, en Venezuela. Seguro, porque además representó uno de los lanzadores, primero, muy buenos números en temporada regular, pero un pitcher que después en postemporada era mucho mejor. Un poco como Mariano Rivera, pero como abridor, ¿no? En postemporada se crecía todavía más. Exactamente, y parte importante del equipo Cardenales de Lara. Pero esa fue la promoción entonces del 2019. Para el próximo año hay cosas muy interesantes, sobre todo la presencia de Derek Jeter. Derek Jeter, que tal vez sea el segundo unánime, ya se rompió ese mito de que no había unanimidad, lo rompió Mariano Rivera, y si alguien tiene méritos es Derek Jeter. Bob Abreu va a entrar a la boleta el año que viene, probablemente con otro caso interesante. Seguramente son los dos casos más notables, ¿no? Especialmente el de Derek Jeter. Y de los que quedan, en el orden de votación en que quedaron el año pasado, Curt Schilling obtuvo el 60.9%, Roger Clemens 59.5%. Los casos de Barry Bonds y Roger Clemens, bueno, ya sabemos lo que ocurre. Bonds el 59.1%. Larry Walker, que va a estar en su último año de elegibilidad, un poco lo de Edgar Martínez. Correcto. Quedó con un 54.6%, tendría que tener un ascenso importante en su último año. Omar Vizquel, que sigue creciendo, de un 35 subió a un 42.8%. Ese casi 8% de crecimiento no es desestimable para nada, y creo va a seguir creciendo. Si es que no entra el año que viene, va a ser difícil, pero va a seguir creciendo. Y luego otros casos como Manny Ramírez, Jeff Kent, Scott Rowland, Billy Wagner, Todd Helton, Gary Sheffield, Andy Pettitte, Sammy Sosa y Andrew Jones, que siguen en las boletas para la próxima ocasión. Sí, pero ahí creo que coincidimos. Creo que después de Mariano Rivera, Derek Jeter va a ser el próximo unánime. Y vamos a ver si lo acompañan otros grandes del béisbol. Nuestra edición número 10 de Crónicas, dedicada al Salón de la Fama y el acto de exaltación del domingo 21 de julio, junto a otras cosas, gracias a las voces de Omar Vizquel, de Omar Malavé y de Edwin Hurtado. Nos despedimos Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza, Jesús Carreño en el montaje y la producción. Hasta la próxima.
nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo.